Entonces, continuamos nuestra serie de Apocalipsis con los capítulos 2 y 3. Ya vimos la introducción y todo el tema de la victoria de Jesús y cómo eso se relaciona a nosotros como su pueblo. Si Jesús es victorioso, su pueblo es victorioso. Nosotros somos más que vencedores, somos más que conquistadores. Él es el gran conquistador. No podemos separar esas realidades. Cuando vamos a los capítulos 2 y 3, no vamos a encontrar, como dije en la sesión pasada, simplemente 7 cartas que nos muestran 7 tipos de iglesia que van a existir a lo largo de la humanidad. Y ese es todo el mensaje que estos 2 capítulos quieren darnos. No está separado de Apocalipsis 1 porque ya vemos que la comisión de escribir a las iglesias termina al final del capítulo 1 y todo eso está fundamentado en la revelación de Jesús en el capítulo 1. Y lo vamos a ver repetida muchas veces a lo largo de este capítulo. Vamos a ver que Jesús utiliza muchos de los títulos, muchas de las imágenes, símbolos que utilizó para describirse en el capítulo 1. La victoria de Jesús y la victoria de su pueblo. Si Él es el gran rey, nosotros somos el gran pueblo. Si Él es el gran conquistador, nosotros somos más que conquistadores. Si Él es el gran vencedor, somos más que vencedores. No podemos poner a Jesús en un pedestal y decir, Él lo logró todo, Él es el gran rey, Él es Señor de señores, Rey del universo, y la iglesia es simplemente un caos terrenal lleno de personas pecadoras que no refleja a su Señor, que no vive en santidad, que no es el cielo en la tierra, que no es el reino de Dios representado a través de pecadores redimidos, sino simplemente es algo lejano a la experiencia de Jesús, es algo completamente opuesto. Nosotros somos infieles, Él es fiel, y nos comparamos y nos mostramos como si fuéramos el pueblo de Israel de alguna forma, ¿no? Simplemente rebeldes que hacen su mejor esfuerzo y tenemos un Dios compasivo, y esa es toda nuestra historia. A este lado de la cruz las cosas cambian y vamos a verlo en las cartas a las iglesias, pero lo hemos hablado a lo largo del Nuevo Testamento. Si bien no vamos a ver acá una humanidad perfecta y seres humanos que van a hacer todo bien todo el tiempo, sí vamos a ver un cambio, por lo menos en la naturaleza de cómo funciona el reino, las capacidades que tenemos nosotros eh, para vencer en Cristo. Y esto es lo que estas cartas nos van a recordar constantemente. Empezamos con lo positivo. Yo conozco tus obras, tu fatiga y tu perseverancia, y que no puedes soportar a los malos, y has sometido a prueba a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Tienes perseverancia y has sufrido, y acá vemos repetida perseverancia, vemos sufrimiento, vemos fatiga por mi nombre y no has desmayado. Sin embargo, tienes esto, que aborreces a las obras de los Nicolaitas, los cuales yo también aborrezco. Entonces, cuando empezamos esta demanda fatal de Éfeso, no empezamos con cosas negativas y negativas. No vamos como a Isaías 1, que es un pueblo, que todo el pueblo tiene un corazón duro, que todo es un pueblo desobediente, que el burro conoce a su dueño, pero ustedes no me conocen. ¿Sí? No empezamos con un tono completamente negativo, de un pueblo completamente rebelde, de un pueblo completamente descarriado, que hace todo mal, y el llamado es: ustedes tienen mucho que hacer, tienen que volverse a hacer a los caminos de sus padres, tienen que hacer las cosas bien, o si no, pues los exiliaré. Y es lo que sucede, ¿no? Acá no empezamos así, acá no empezamos con un montón de cosas que el pueblo está haciendo en desobediencia pactal, sino empieza y termina con las cosas que hacen bien. Mucha gente
pinta a Éfeso como una iglesia que es puro intelecto, pura doctrina, pero no tiene nada de corazón. Esa es la imagen. Son personas que tienen sana doctrina, que hacen las cosas muy bien a nivel de doctrina, que tienen todo el conocimiento de la Biblia, que son muy intelectuales al respecto. Pero cuando se trata de corazón, no tienen corazón. Porque hacemos una dicotomía entre intelecto y corazón que la Biblia no hace. Si vamos a corazón en el Antiguo Testamento, corazón involucra el intelecto. En el Nuevo Testamento se intenta desglosar ese mismo concepto judío, no corazón y mente, pero siguen siendo para la mente del judío el mismo ser interior. Nosotros no podemos pensar con nuestra mente occidental que separa todas estas cualidades humanas atomísticamente y que las ha puesto una en contra de la otra, el romanticismo versus la ilustración y guerra de emoción versus intelecto. Dios nunca hizo el ser humano así, la Biblia no lo muestra así y no podemos imponer eso en el texto. Porque acá no nos dice nada de intelecto y no nos dice nada necesariamente relacionado puramente con doctrina. Porque empieza con yo conozco tus obras. Cuando vemos obras son las cosas buenas que han hecho. Tu fatiga y tu perseverancia la vemos en todo lo que han tenido que sufrir por causa del Evangelio. Y si recordamos a Éfeso, vamos a darnos cuenta que Éfeso tuvo sus conflictos desde el principio. Y que no porque Lucas nos deje de contar los relatos de lo que pasa en una iglesia en específico significa que todo fue perfecto hasta la próxima situación en una epístola, y si no hay, pues entonces todo es ambiguo, no sabemos, la tradición no es exacta, la tradición no tenía la misión de conservar todo lo que pasaba en el mundo cristiano en toda época, en toda ciudad. Pero sí sabemos que tuvieron que luchar. Y como Éfeso no es simplemente, o la carta de Éfeso no es simplemente una carta a la iglesia local en el primer siglo, porque dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu decía a las iglesias. Es decir, aunque acá se manda esta carta o se escribe esta carta con el título a Éfeso, la misión es que las 7 iglesias originales, y obviamente que copien estas cartas y las lea toda la iglesia en todo el mundo, eh, son la audiencia original, estas 7 iglesias. Cada una de ellas tenía que leer la carta de la otra. No era el punto de la iglesia de Éfeso leer capítulo 1, leer hasta el versículo 7, saltarse hasta el capítulo 4 y empezar a leer de nuevo. No, acá dice lo que el Espíritu dice a las iglesias en plural, no a la iglesia. Es decir, si ya entendemos que los 7 candelabros son la iglesia universal y que el mensaje es para la iglesia universal, aunque tiene un aspecto local que se involucra acá, este mensaje de lucha y perseverancia que bien aplica a Éfeso, ha aplicado y aplica a la iglesia a lo largo de los siglos. Vivimos en una guerra espiritual. Eso es una realidad. Queramos aceptarlo o no queramos aceptarlo, queramos reducirlo a mi batalla personal con el pecado. Queramos verlo más macro y es persecución, no solo en el sentido de que nos van a matar, porque la persecución no es solo llevarnos a la horca o llevarnos a la silla eléctrica o llevarnos a la guillotina o llevarnos al hacha o a la espada o a la cruz. Hay muchas luchas, hay luchas, vamos a ver que otras iglesias lo tienen un poco más definida. Pero si nos remontamos a Éfeso y lo que sabemos de la iglesia de Éfeso en Hechos, es una iglesia que tuvo que luchar por ser fiel en una ciudad donde su crecimiento implicaba la pérdida de una cultura y de un hombre. El problema de Éfeso no es solo que los que vendían ídolos iban a dejar de vender ídolos y por eso se iban a quedar pobres y por eso hicieron un escándalo. Es porque esa es la ciudad de Diana.
Su nombre y su identidad están llenas. Si estos cristianos se siguen reproduciendo y siguen convirtiendo más personas, el pueblo de Éfeso ya no va a ser el pueblo de Éfeso, va a ser simplemente un pueblo cristiano. Ya no van a tener necesidad del templo de Diana o de Artemis. Obviamente van a intentar quitar todo eso, van a destruir cientos de años de cultura para esas personas. No es fácil para un mundo de oscuridad siendo invadido por el reino de la luz dejarse afectar totalmente y decir vamos a perder quienes somos, nuestra identidad como pueblo o como nación. Y eso causó luchas al principio y no sabemos hasta cuando hubo persecuciones locales, no solo de matar, sino de intentar sacarlos de la ciudad, intentar darles condiciones desfavorables. No sabemos los aspectos micro de lo que realmente pasó en el mundo romano. Si vemos a las persecuciones en la historia de la iglesia, sabemos algunas cosas eh, de ciertos periodos de persecución, unos más grandes que otros, unos más intensos que otros, pero sea lo que sea que lucharon con, era parte de esa lucha espiritual que todos tenemos. Y lucharon, se cansaron, perseveraron y siguen perseverando, porque la perseverancia es algo que recalca constantemente. Lucharon y siguen luchando, y esto es encomendable. Esto no es malo. La lucha y la perseverancia no son malos. No es algo doctrinal. Que no puede soportar a los malos. Y esto podemos verlo tanto relacionado con los nicolaitas que va a mencionar acá, como los que dicen ser apóstoles y asociados mentirosos. Han luchado y han luchado. La lucha espiritual grande, macro, pero también han tenido batallas particulares y han vencido y han conquistado. Han compartido esa victoria que Jesús ha logrado por ellos en la cruz. Han luchado la lucha espiritual y eso involucra muchas cosas, pero también involucra la incapacidad de soportar el malo a los malos. ¿Sí? No son una iglesia, parece ser, que tolera el mal entre ellos. Podríamos decir, es un poco contrario a Corinto en ese sentido, que se jactaban de ser tan llenos de gracia y tan misericordiosos que no les importaba qué tan mala fuera una persona, qué tan inmoral fuera, que podía hacer lo que quiera. Son una iglesia que entiende que son el reino de la luz y que no se deja influenciar ni soportar por los malos, por el reino de la oscuridad. Entonces tiene una lucha, podemos decir acá que son firmes, y eso es bueno. Tiene una lucha contra los falsos maestros, falsa enseñanza, enseñanza. Porque con falsos maestros siempre viene falsa enseñanza. Y estas personas que dicen ser apóstoles son sometidas a prueba. Esto es algo muy interesante. Porque hoy en día hay mucha gente que se llama falsos apóstoles. Bueno, que se llama apóstoles. Pero no son sometidos a prueba. La gente les cree lleno en sus denominaciones, en sus cultos, en sus pequeñas regiones. Ya sea en sectas que se consideran más cristianas o menos cristianas, como los mormones y algunos movimientos neoapostólicos, los someten a prueba y se dieron cuenta de que no son apóstoles, ¿no? Que son unos mentirosos. Y si es claro para la iglesia del primer siglo que no hay apóstoles y que los apóstoles se ponen a prueba y se hallan mentirosos. Entonces, podemos decir claramente que en nuestros días ese tema debería estar mucho más claro. Pero si lo traducimos al principio más grande de victoria es, tienen victoria contra los falsos maestros y contra la falsa enseñanza. Y eso es algo que la iglesia debe hacer.
Eso es una buena encomendación. Han conquistado en su firmeza, en su lucha, han conquistado en su defensa de la fe, podemos decirlo, contra los falsos maestros. Y eso es importante, porque eso es algo que la iglesia tiene que hacer. Hoy en día tenemos una mentalidad y una cultura muchas veces de aprovechar lo bueno, desechar lo malo. Y eso lo podemos aplicar a cualquier predicador, no importa qué tan alejado de la fe esté, no importa si siquiera cree en el Dios bíblico o si lee la Biblia. Podemos aprovechar lo bueno y desechar lo malo en películas paganas, en películas con contenidos explícitos. En todo en la vida podemos aplicar ese eslogan. Cuando vamos al pasaje en su contexto vemos que ese no es el punto de ver cualquier cosa y simplemente intentar sacar las cosas buenas. Ver cualquier predicador y simplemente sacar una o dos frases célebres que aunque el resto del mensaje fue pura falsa enseñanza, fue puro contrario a la fe, fue contrario al pasaje, o a veces ni siquiera se lee la Biblia. En, en algunos maestros bíblicos que no leen la Biblia, o que solo leen un versículo al principio del sermón y ya se van completamente de lado. Y se desvían. La iglesia universal y la iglesia universal representada en estas asambleas locales tiene esta función. Nosotros no debemos dejárselo a los falsos maestros. No debemos dejar que los falsos maestros lleguen a la iglesia, debemos denunciar a los falsos maestros. Esto no es simplemente escribir en Twitter, este es un falso maestro en Facebook, y no es simplemente con el ánimo de echarlos al infierno o algo parecido. Es someterlos a prueba y mostrar que su enseñanza no ha. Y a veces incluso en sermones podemos ilustrarle a las personas, porque las congregaciones no siempre son las más informadas de todas las enseñanzas de la Biblia, de todas las doctrinas que salen de la Biblia. Y muchas veces ven lo que pueden consumir porque no saben qué es bueno, qué es malo. Y como líderes de la iglesia, que es probable el mensaje para ellos, no para la estrella, al ángel de la iglesia de Éfeso, el anciano, es continuar en esta lucha. La iglesia tiene que continuar en la lucha de firmeza en medio de dificultades, en medio de persecución. Tiene que luchar contra la falsa enseñanza, tiene que educar a la congregación en la falsa enseñanza. No simplemente hacer una burbuja y aislarlos y decir nosotros somos la verdadera enseñanza, porque así es que empiezan los grupos y sectas. Encerrándonos en nosotros, decimos solo nosotros tenemos la verdad, y luego llega la tentación, luego el líder se desvía de la verdad y desvía a todo el pueblo de la verdad. No, tenemos que ver la iglesia universal, que creo que es todo el punto de estas cartas a las iglesias, y ver que esto no es solo cerca de nosotros y que la iglesia local tiene que estar conectada a la iglesia universal y no puede separarse. Y no solo porque pertenecemos a la misma denominación o porque pertenecemos al mismo grupo de iglesias o porque soy la iglesia hija y ella es la iglesia madre. No vemos el concepto de iglesia madre, de iglesia hija en la Biblia. Eso es solo una forma que nosotros usamos para describirla. Tenemos que estar conectados y tenemos que luchar. Toda la iglesia universal tiene que luchar contra la falsa enseñanza y la falsa doctrina. Tenemos epístolas que se escriben para advertirnos respecto a eso. Segunda de Pedro, Judas, Primera de Juan, Tercera de Juan. Muchas cartas. Especialmente cuando nos acercamos ya al final de la era apostólica y el Nuevo Testamento. Hay mucho énfasis en combatir la falsa enseñanza. Jesús en los evangelios nos enseña a combatir la falsa enseñanza. Es algo que sabemos que va a venir, sabemos que está y que como iglesia tenemos que conquistar. ¿Y cómo conquistamos la falsa enseñanza? Con verdadera enseñanza, poniéndola a prueba, mostrándole a la gente, si estoy predicando un pasaje, qué interpretaciones incorrectas mucha gente tiene de este pasaje o que aplica mal para engañar personas y darles herramientas para que ellos puedan enseñarles a otros. Y así la iglesia universal se equipa contra la falsa enseñanza. ¿Cómo podemos ponerlos a prueba? ¿Sí? No solo que dos palabras pueden decir que son incorrectas y ya condenarlos, es ponerlos a prueba constantemente y ver. Y
orar por el arrepentimiento de los falsos maestros. No podemos tener una mentalidad de solo porque una persona es un falso maestro no puede ser salva. ¿Sí? Dios ha salvado a personas de sectas, Dios ha salvado a personas de diferentes contextos y debemos orar por su arrepentimiento y pedirle su arrepentimiento. ¿Sí? Y finalmente, firmeza, podemos decir acá, perseverancia en la persecución. Firmeza y perseverancia, ambas están relacionadas con persecución, diría yo. De cualquier tipo, no tiene que ser solo persecución violenta. Y qué bonito eso, ¿no? Esta iglesia ha conquistado y se sigue conquistando. Y conquistar es por el Espíritu, por la victoria que Jesús hizo. Nosotros vencemos nuestro propio pecado, nuestros propios deseos. Nos negamos a nosotros mismos y el deseo de ser cómodo por negar a Cristo y perder cosas por afirmar a Cristo en un mundo perseguidor. Significa poner a prueba a los falsos maestros y decirles: ustedes que se llaman ser apóstoles no son apóstoles, ustedes no están enseñando el evangelio, ustedes no pueden ser apóstoles. Y aunque eso lo podemos poner en la categoría de doctrinal, vemos acá más una iglesia que ha sufrido y que persevera, y eso podemos relacionarlo más en el corazón en particular que necesariamente solo doctrinal. ¿Sí? No son personas que no se preocupan, que no tienen corazón, que no han luchado, porque para perseverarme de la persecución se necesita firmeza emocional, se necesita firmeza en las promesas de Dios, incluso cuando no me siento bien. Todo eso requiere más que simplemente un conocimiento intelectual, porque esto no es solo intelecto y doctrina. Éfeso no es solo intelecto y doctrina. Entonces, ¿qué es? Antes de ver eso, vamos a ver la última cosa ahí es aborrecer las obras de los nicolaitas. Y acá podemos decir, esto podemos ponerlo en dos categorías. ¿Cómo han conquistado? Han conquistado contra la herejía, porque los nicolaitas son un grupo de herejes. Y han conquistado odiando lo que Dios odia. O podemos ponerlo odiando a los enemigos de Dios. También es una opción. Ya vemos la falsa enseñanza, ¿sí? Que puede estar relacionada con herejía, pero puede no estar relacionada con herejía, porque recordemos, herejía no es simplemente un error teológico o un error doctrinal. Herejía no es algo que un consejo, un concilio o la iglesia en algún punto de la historia denomina hereje. No. Herejía es un movimiento que nace dentro de la iglesia ortodoxa, que empieza a tener ideas idiosincráticas o particulares, que empiezan a ser tentados a ver las cosas de una forma diferente, ya sea a través de una filosofía u otra filosofía, porque usualmente es algún tipo de filosofía humana mezclada con verdades teológicas que da nacimiento a una herejía, pero a veces puede ser una herejía que viene de intentar combinar el cristianismo con otras religiones, ¿no? Como por ejemplo un cristianismo con un poquito de budismo, con un poquito de judaísmo, y hacemos un nuevo movimiento. La primera herejía cristiana que conocemos es finalmente el partido de la circuncisión, o los judaizantes, o como queramos llamarlos, que son personas que nacieron en la comunidad del nuevo pacto, pero que querían volver al antiguo pacto. Y tenemos advertencias constantes en el Nuevo Testamento contra eso. Pero combaten la herejía. Y esto no es que son cazadores de herejía. ¿Sí? No son gente que busca ver y satisfacerse de mostrar el error de las otras personas. Porque muchas veces hoy en día con toda esta tecnología tenemos mucha gente que tiene de oficio o de desoficio, porque no tienen un oficio real, ponerse cazadores de herejía y tachar a todo el mundo de hereje, y hacer canales ya sea de un lado de cierta
corriente doctrinal o del otro lado de la cierta corriente doctrinal y lo único que hacen todo el día es buscar maestros de esa corriente doctrinal, mostrar por qué están equivocados, todo es error, todo es esta es herejía, esta es herejía, esta es herejía, esto no es Biblia, esto no es bíblico, y lo único que hacen es dividir más a la iglesia. No, eso no es combatir la herejía. Combatir la herejía es, uno, definirla. Empezar a decir, acá no es, ¿sí? Como Juan. Si alguien niega que Cristo vino en la carne, ese no es de nosotros. Salieron de nosotros, pero no son de nosotros. ¿Por qué? Porque es herejía. Falsa doctrina puede venir de muchos lados, o falsa enseñanza puede venir de muchos lados. Pero la herejía empieza en la iglesia y luego sale de la iglesia. Y los nicolaitas son un grupo hereje. No me van a centrar demasiado en qué enseñaban y qué no enseñaban, porque no es lo más relevante, creo yo, para entender todo este concepto de la conquista de la iglesia del rey conquistador. Pero sí podemos decir que es importante hacerlo y hacerlo de una forma amorosa, porque finalmente mucha gente que entra en herejía no sabe qué es hereje, y la mayoría de gente que comienza algún movimiento hereje tiene una convicción y una certeza bíblicas para ellos de que están yendo por el camino correcto. Y es donde con amor tenemos que intentar traerlos de vuelta. ¿Sí? Ese es el mensaje de Judas. Meter las manos al fuego y sacarlos. Eso es nuestra misión con la herejía. No simplemente condenarlos y dejar que sigan con sus falsas doctrinas y formen sus sectas por el resto de la historia. Que es lo que tristemente ha pasado en muchos periodos de la historia. Simplemente ponerle un nombre a la herejía, dejar que sean así y ya. ¿Sí? Las apologías y la apologética no es contra la herejía. Contra la herejía está el deseo de restaurar hermanos que han caído. Y lo han hecho. Sí, ya sea que falsos maestros incluyan herejes, ya sea que los nicolaitas sean también herejes, han combatido y han triunfado. ¿Por qué? Porque odian lo que Dios odia. Y hay un punto donde ya tenemos que dejar solo el mensaje de la iglesia es compasión y la iglesia es amor y la iglesia es solo gracia, porque Dios no es solo gracia. Dios también es justo y Dios también tiene ira. Y en el mensaje del Nuevo Testamento vamos a ver que la iglesia, aunque es el ente para la salvación de las naciones y por el cual el evangelio se predica y llega hasta los fines de la tierra y se ofrece salvación para todas las personas. Sí, predicamos el evangelio a todo el mundo. También somos el ente de juicio. Tenemos mensajes en el Nuevo Testamento de limpiarnos el polvo de nuestras sandalias cuando un pueblo no nos reciba. Tenemos el mensaje de pagar mal con bien y así cultivar carbones calientes en su casa. Todos esos son señales de juicio y de condenación. Y no son las únicas, pero son ejemplos claros. Somos un ente de juicio. Y cuando ya un movimiento, cuando ya unas personas se declaran enemigos de Dios y ya se les amonestó, se les exhortó a volver o a corregir sus enseñanzas, se les demostró que no eran lo que dicen ser. Y siguen en sus movimientos y empiezan a ser abiertos enemigos de Dios, intentando engañar a la iglesia de que ellos son el verdadero cristianismo, de que la iglesia se ha corrompido, que es usualmente el mensaje de la herejía, ¿no? La iglesia se ha corrompido, pero nosotros la hemos restaurado. Nosotros debemos saber lo que Dios odia. Y Dios no solo odia el pecado, ¿sí? Dios odia a sus enemigos y va a ponerlos estrados a sus pies. Y toda persona que es un enemigo ferviente de Dios y no se arrepiente, aunque se le ofrece el mensaje de arrepentimiento, hay que darlo porque Dios lo odia. ¿Sí? Esto no lo estamos hablando de forma particular y de personas en particular, porque aquí estamos hablando de la iglesia universal, aborreciendo a los enemigos de Dios. ¿Sí? Y eso es lo que tenemos que hacer. Eso no es, aborrecer no es llenarnos nuestro corazón de odio por ellos y solo insultarlos y hacer cosas malas. Es el mismo odio que Dios, o el mismo aborrecimiento que Dios tiene por ellos. Ellos no son mi pueblo, yo los aborrezco. ¿Sí? Yo no los acepto.
No podemos aceptar personas que son herejes en la membresía de la iglesia local o entenderlos y verlos como no, es que ellos creen en el mismo Dios, entonces todos somos parte del mismo movimiento, ¿sí? Porque entonces podemos decir que los musulmanes, no, llegamos a este movimiento que incluso en la iglesia católica, ¿no? Que si uno es monoteísta, ya cree en el Dios verdadero, cuando ni los judíos, ni los cristianos, ni los musulmanes estamos de acuerdo en la naturaleza de Dios. Y eso ya es una diferencia grande. Han hecho un montón de cosas bien, entonces esta demanda pactal no es simplemente un todos lo están haciendo mal o ustedes son puro intelecto, vengan y tengan corazón, porque si no tienen corazón entonces van a perecer. Creo yo que cuando vamos a la corrección, vamos a una invitación de seguir conquistando, porque ninguna iglesia lo va a hacer perfecto. Ninguna iglesia lo va a hacer perfecto toda la vida. Siempre vamos a tener enemigos y luchas con las que seguir luchando, como iglesia y como individuos que somos parte de la iglesia. Por eso dice, pero tengo esto contra ti, que has dejado tu primer amor. Acá no dice has dejado de querer, has dejado de hacer cosas buenas, porque acá en tus obras tenemos implícito que hacían las obras de las que podemos decir leyeron en la epístola de Éfeso, ¿no? Las buenas obras a las que fueron predestinados antes de la fundación del mundo, para que anduvieran en ellas, porque Dios los predestinó en amor. No, estas mismas obras que son el fruto de una fe verdadera. Entonces eso no quiere decir que no amaban a su prójimo, eso no quiere decir que no hacían cosas en emoción, en su adoración, que no sentían cosas cuando oraban a Dios, que no sentían compasión por el prójimo, cosas así. No creo que ese sea el punto, porque estamos en el contexto de un señor hablándole a su vasallo, o en el contexto más grande de Apocalipsis de su esposa hablándole a su esposa. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete, y esto es importante, ya lo mencionaremos, y haz las obras que hiciste al principio. ¿No? Si no, vendré a ti y quitaré el candelabro de tu lugar. ¿No? Entonces acá está la demanda pactal y el resultado, ¿no? Y es quitar el candelabro de su lugar. Ahora, acá es donde la fecha nos dice un montón, ¿no? Porque acá si creemos que fue escrito antes del 70, tenemos que preguntarnos un montón de cosas respecto a esta iglesia. Y si decimos que escribió después del 70 o en los 90, tenemos que preguntarnos otras cosas. Porque esta iglesia fue plantada por Pablo. Y si esto fue escrito en los 60, quiere decir que Timoteo todavía estaba acá. Puede que Juan estuviera involucrado, pero todavía yo creo que no, sino hasta que vuelve a su exilio en paz, más es que Juan se involucra en la iglesia de Éfeso. Pero tenemos las epístolas a Timoteo y todo este llamado de Pablo a cumplir el ministerio que Dios le había dado y a ser un fiel ministro de Dios. Pero recordemos que en la iglesia local, en los primeros años de la iglesia, las primeras décadas de la iglesia, no había un pastor principal, no, era un grupo de ancianos los que dirigían la iglesia. Entonces, si queremos echar la culpa a Timoteo del estado de la iglesia, no podemos, porque esto es algo de la iglesia en sí misma y eso es algo de todas las personas y de toda la iglesia a lo largo de las edades. Y es, al principio, como en toda relación matrimonial, los primeros años, los primeros meses, los primeros momentos son espectaculares, ¿no? ¿Qué, ¿Qué es lo que caracteriza a esos momentos y por qué son tan espectaculares? Porque hay tanto gozo en la realidad que acaba de suceder en esta unión que Dios ha hecho de mi marido y de mi esposa, que mi gozo, mi amor por ella, fundamentado en esta realidad hermosa que ha pasado, sobrepasa las pequeñas fallas, sobrepasa las cosas que no me gustan, pero con el pasar del tiempo y con el vivir los mismos momentos una y otra vez y con, como todo ser humano, nuestra inconstancia y nuestra naturaleza que
no es feliz y no se satisface con nada, y con nuestro propio pecado y nuestro amor a nosotros mismos. Con el tiempo esa realidad de entrega y amor va cambiando, ¿no? Especialmente porque todos cambiamos, porque cuando uno vive juntos conoce uno lado una persona que no conocía antes, se rompe la burbuja o la ilusión que uno había creado de ciertas cosas, y ahora viene como la lucha del amar más que simplemente en una etapa donde todo es perfecto. Y ahí es donde empiezan a hacer en nosotros el desamor. Y eso lo mismo pasa en cualquier iglesia. Si ustedes participan en una plantación de iglesia, al principio todo el mundo quiere colaborar, todo el mundo quiere participar en algo, todo es feliz, todo el mundo es maravillado de la iglesia, y con el pasar del tiempo eh, mucha gente se aísla o se remonta a ir al grupo de comunión, o al grupo semanal, o a asistir a un grupo virtual y ir a la iglesia el domingo y solo un par de personas, tener un par de amigos en la iglesia y ya, ¿sí? No tiene un deseo grande de involucrarse, de compartir en algún ministerio, no se siente capaz, capacitado, toda esta gran motivación que lo acompañó al principio ya no está ahí. Lo mismo pasa cuando uno es recién converso, ¿no? Cuando uno es recién converso, uno quiere compartirle a todo el mundo de Jesús, a todo el mundo de Dios, uno se siente increíblemente cambiado, nueva persona, nueva creación, quiere que todo el mundo sepa de Jesús, y con el paso del tiempo se va enfriando esa realidad, van llegando dificultades, y ahí es donde ese gran amor y lo que ese gran amor causaba en nosotros de buenas obras va, va mermando, y empieza en nuestro corazón a sembrarse ese corazón de desamor. Definido bíblicamente, amor no es una emoción, amor no es el corazón, amor no es lo que sale del corazón, amor no es una sensación que yo siento, amor es algo orgánico y vivo, algo que se cultiva, algo que tengo que mantener constantemente. ¿Y qué pasa? Que incluso una iglesia plantada por Pablo, y que tenga a Timoteo como uno de sus obispos o uno de sus ancianos, la iglesia sigue siendo víctima a lo que todos nosotros seres humanos, incluso si se nos enseñan los mejores maestros de la Biblia, si vamos a una iglesia muy sólida bíblicamente, una de las luchas más constantes que tenemos es el desamor, ¿sí? Por naturaleza no somos personas que amen, ¿sí? Que amen, ¿sí? Más allá de nosotros mismos, el amor no es algo que nos nazca. Porque el amor a los demás, el amor sacrificial bíblico, que implica negarme a mí mismo, que implica buscar el bien máximo de la otra persona por encima del mío, ¿sí? El bien de la amada por encima del bien mío, eso no es natural a nosotros. Si decimos que se escribe acá y que estamos hablando con la tercera o cuarta generación de cristianos, puede explicarse un poco más, ¿no? Porque la gente dice, ¿cómo es posible que la primera o segunda generación de la iglesia de Éfeso ya estuviera pasando por estas cosas? No, eso es algo de tercera o cuarta generación. Esto es mucho más fácil de explicar, ¿sí? Esta gente no conoció a Pablo, no conoció a Timoteo, puede que sí lo haya conocido. Eh, pero esta gente vio a Timoteo en sus mejores momentos, se puede decir. Conoció a Pablo, conoció a los apóstoles, pero incluso si decimos que esta será la cuarta generación, esta gente conoció a Juan y fue enseñada por Juan por un montón de tiempo. Entonces, ya sea a este lado o a este lado, la realidad es que no importa qué tan perfectas sean las cosas al principio, qué tan maravillosas sean las cosas al principio, qué tan buenos sean los líderes que plantaron la iglesia, que fundamentaron la iglesia, no se necesita mucho tiempo para pasar al desamor. El desamor es una lucha constante en nuestros corazones. Es una lucha constante porque nos amamos demasiado a nosotros mismos. No amamos a Dios por encima de todo, ni a nuestro prójimo como nosotros mismos. ¿Cómo vamos a amar a la iglesia, a nuestro hermano, como Jesús nos ha amado? ¿Sí?
ese primer amor, esas primeras obras, no es simplemente hay que recuperar el corazón y la emoción, hay que ser más emocionales y bajarle al intelecto en la iglesia. Porque estas realidades no son opuestas, ni son contrarias, ni están en dicotomía. Lo que tenemos que hacer es luchar con el desamor. ¿Sí? En la sesión en vivo que hicimos, eh, puse ejemplos, ¿no? Orar por los hermanos y las hermanas de nuestra iglesia, de nuestra congregación, conocer sus luchas, hacer grupos de personas que están luchando por el mismo pecado, que puedan rendirse cuentas los unos a los otros, el buscar hacer grupos no solo con los pastores, no solo con los líderes, sino grupos donde como hermanos podamos acercarnos los unos a los otros, ya sea un grupo de deporte, ya sea un grupo de no sé, de música, de lo que sea que nos una y nos ayuda a compartir más con los demás y así conocerlos más, conocer más que orar por ellos, contarles, preguntarles, oye, estuve orando por esto, por ti, ¿qué más puedo hacer? Al mundo, ¿qué le estamos dando al mundo? ¿Qué hace nuestra iglesia local y la iglesia universal por los huérfanos, por las viudas, por las personas en necesidad? ¿Qué hacemos? ¿Cómo mostramos esas primeras grandes obras que nos motivaban y que ahora no se pueden hacer si no se aprueba un ministerio por un grupo, por los ancianos, porque no puedo hacer nada, no puedo enseñar si no me lo aprueba la iglesia, porque todo se ha vuelto una estructura jerárquica y burocrática, cuando la misión de la iglesia es construirnos los unos a los otros y así cumplir el ministerio de ser luz en el mundo. ¿Sí? ¿Cómo nos preparamos para evangelizar en el mundo? ¿Sí? ¿Cómo yo puedo hacer un grupo en la iglesia donde aprendemos a evangelizar o nos animamos un grupo a evangelizar porque solo no somos capaces en diferentes contextos? Hay muchas formas de evangelizar hoy en día. ¿Cómo recuperar todo eso? ¿Cómo luchar con el desamor? ¿Sí? La consecuencia obviamente parece clara para muchos y en la mayoría de comentarios es quitaré mi candelabro de su lugar si tú no te arrepientes. Antes de llegar ahí tenemos que entender la realidad de que hay arrepentimiento y que esto es bueno. Sí, no importa si estamos luchando con el desamor como iglesia local, que somos una iglesia donde el amor con el que Dios nos ha amado y el amor bíblico que viene de Dios y que fluye en nosotros no es una característica de nuestra iglesia. No es el intelecto, no es la emoción, es el amor. ¿Nos amamos los unos a los otros? ¿Nuestros pastores nos aman? Esa es una pregunta que toda congregación debería hacerse. Porque si mi pastor no me ama, qué difícil. Sí, la persona que Dios ha puesto a liderar esta iglesia y a tener cargo de nuestras almas no sabe qué luchas estoy pasando, no sabe cómo ayudarme. Lo único que me pregunta es una vez al mes o una vez cada 2 meses o cada 3 meses que cómo estoy, le digo que bien y chao, eso es todo el esfuerzo que hacen por congregación. Por su congregación pues va a ser muy difícil para mí luchar más con el desamor. ¿Sí? Y triunfar más con el desamor porque no veo que las personas que me enseñan, porque la iglesia no es solo enseñanza, o que están ahí y fueron llamadas por Dios a predicar, eso es su único ministerio, solo predicar, predicar, predicar y decir que oran por mí. Pero ¿qué oran por mí? Si no me conocen, si no se han preocupado por mí, si nunca me han sacado a tomarme, no sé, un café, me han invitado a comer algo, a tener una charla conmigo, me han invitado a su casa. Eso es algo que todo pastor debería hacer, ¿no? Preocuparse por su congregación y conocer sus luchas. Y ellos mismos pueden organizar que personas que sería bueno que se conocieran, se conozcan, que hagan una noche de juegos, inviten a todos esos grupos de personas. Si yo me siento amado por mi pastor y por mi congregación, yo voy a servir más felizmente, yo voy a querer ser parte más de esto, porque no me siento como alguien aislado por allá. Porque en una iglesia, ningún creyente debería sentirse aislado, ningún miembro de una iglesia debería sentirse aislado. Toda iglesia tiene que arrepentirse, sus líderes tienen que arrepentirse si hacen las cosas mal. La consecuencia de esto es que se les quita el candelabro. Y eso hay que entenderlo de alguna forma que nos ayude a entender que no puede haber una iglesia de 6 candelabros. ¿Sí? Porque si los 7 representan a la iglesia universal,
si los 7 representan a la iglesia universal, no va a haber una iglesia semi-universal, no va a haber una iglesia incompleta. Entonces, el quitar el candelabro no es algo que pueda aplicar totalmente a la iglesia universal, porque nunca va a haber una iglesia incompleta con 4 candelabros, porque 3 abandonaron completamente y dijeron chao. No, la iglesia universal siempre va a ser la iglesia universal. Pero, si hay algo constante que vamos a ver, y es la tentación a la apostasía. ¿Sí? Cuando una iglesia comete apostasía, es decir, cuando una iglesia abandona a su Señor y se divorcia de su Señor, que es parte del mensaje de Apocalipsis desde una perspectiva preterista, pues se le da la carta de divorcio. Y eso tiene sus consecuencias eternas, ¿no? Tenemos advertencias en Hebreos constantemente contra la apostasía, en las epístolas universales, en las epístolas paulinas contra la apostasía. Jesús mismo nos advierte, ¿no? Entonces, la apostasía y el divorcio no son algo que debería tomarse a la ligera. Y aunque esto no es lo principal, ¿no? Porque esta demanda pactal es muy chiquita. Se nos dice conquisten el desamor. Porque una iglesia sin amor es una iglesia apóstata. Y es donde tenemos que entender la dimensión de esto. Una iglesia que no tiene amor es una iglesia que no ha sido amada por Dios. Porque si yo he sido amado por Dios, el amor es lo que caracteriza a la iglesia, ¿no? Pablo dice, incluso si damos nuestras vidas, incluso si tenemos todo el conocimiento, pero no tenemos amor, somos un símbolo que resuena. No debemos llegar a ese punto, porque la iglesia nunca va a llegar a ese punto de perder su amor. Porque si perdemos nuestro amor y no nos arrepentimos de nuestro desamor, estamos cometiendo apostasía, estamos abandonando nuestro llamado, estamos abandonando lo que Dios nos ha hecho en Cristo como iglesia. Y ahí es donde viene la apostasía del divorcio, se nos da la carta de divorcio. Y como dice Hebreos, para aquellos que se divorcian, para aquellos que conscientemente cometen apostasía, ya no hay perdón. Mucha gente dice, ay, hoy no hay iglesia en Éfeso, por tanto se le quitó el candelabro. No sé si ponerlo en esos términos, porque el mundo ha cambiado y no podemos saber exactamente en qué punto de la historia de la iglesia de Éfeso dejó de ser y si es una consecuencia de esto. Porque si se escribió en el 70 y para el 90 todavía había iglesia en Éfeso, para el 150, para el 200, esto no quiere decir que entonces acá ya en el 201 cuando dejó de haber iglesia en Éfeso, que no es una fecha real, solo estoy suponiendo, o en el 300 o en el 400, pues entonces ya esto es una advertencia constante, ¿no? Esto es una advertencia constante a no ir a no apostatizar, a no divorciarse del Señor. ¿Y qué nos muestra eso? Que amamos a nuestro Señor y por tanto amamos a su pueblo. Y el amor que Él nos ha dado es el amor que nos caracteriza, ¿sí? No el amor de todo es amor y de no hay que juzgar nada y de todos somos buenas personas, no ese tipo de amor hippie, el amor bíblico. Y el amor bíblico de la esposa al esposo y el esposo a la esposa. ¿Sí? Si Él es nuestro esposo, debemos amarlo a Él. Y de eso fluye el amor a nuestros hermanos, porque nos amamos como Él nos ha amado. Y eso es lo que debe caracterizar la iglesia. ¿Sí? Ese amor. Y nuestra lucha es la conquista del desamor. Y eso es algo que toda iglesia en todo tiempo ha tenido que luchar con y que nuestras iglesias hoy en día también tienen que luchar con. Las buenas noticias es que podemos triunfar, que ya ha habido triunfo y victoria sobre esto en el pasado y que va a seguir porque tenemos un Señor que nos ha dado la victoria, ¿no? El que tiene las 7 estrellas en su mano derecha, aquel que anda entre los 7 candelabros dice esto. Él es la fuente de la luz de la iglesia, Él es el que está en medio de los 7 candelabros, de Él fluye la luz que está en las lámparas. Él es nuestra fuente de luz. Él es el gran victorioso que ha conquistado por nosotros y por eso podemos conquistar el desamor. Él es el Señor de la iglesia y de sus líderes. Las estrellas están en su mano derecha. Sí, las estrellas que representan a los ángeles, a los ancianos, incluso los líderes de la iglesia, están bajo su autoridad. Entonces, en eso tenemos garantizada la victoria, que esto no es acerca de nosotros y por nuestras fuerzas, sino porque Él es nuestro Señor.
Y aquí es donde viene la recompensa. Porque al vencedor del desamor, ¿sí? Al que conquiste este desamor, se le promete comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Y esto nos lleva de vuelta a Génesis. Acá, pum, hacemos un círculo completo del plan de redención de Dios. Acá en Génesis teníamos todo. Y decidimos rebelarnos contra Dios y fuimos exiliados. No pudimos retornar a Dios. Había una brecha infinita entre Dios y nosotros por su ira. Pero en la promesa del Redentor y en confiar en Dios y sus promesas por fe, teníamos redención y teníamos salvación. Pero no teníamos acceso al árbol de la vida. No importa que tanto lo intentáramos. Fue destruido acá en el diluvio el árbol, literal. Y acá en Cristo, en la cruz, tenemos acceso a todo lo que Él venció por nosotros. Y lo que Él venció es, Él nos restauró a Dios, Él venció el exilio último y ahora somos su pueblo y Él es nuestro Dios. Que fue todo el tema de Génesis desde el principio. Comeremos de un árbol de la vida literal. Vamos a verlo en Apocalipsis, porque esto también está conectado con un tema en Apocalipsis. Les dejo ahí esa pregunta para que busquen en Apocalipsis el árbol de la vida al final de Apocalipsis y que conecten todo esto. Pero al conquistador, al que conquiste, y esto es tanto el individuo como la iglesia, que conquista el desamor. Sí, que vence esta tentación a la apostasía del desamor y abandonar lo que nos hacía una iglesia desde el principio. Y este amor que debe primar en la iglesia. Se le dará no solo esto, no solo una lista de vence, conquista el desamor y tienes vida eterna y vive en el paraíso de Dios. No vuelve a Génesis porque vamos a ver que la nueva creación es mejor que Génesis. ¿Sí? Y que vivir eternamente es más que ser inmortal y nunca morir. Es vivir en comunión eterna con Dios. ¿Sí? Y esto lo podemos relacionar con Juan 17. ¿Sí? Esta es vida eterna, que te conozcan a ti y al Cristo que has enviado. Pero, más allá de esto, vamos a ver que todas estas 7 recompensas y estas 7 victorias que la Iglesia Universal va a hacer y va a continuar haciendo, porque esta es la batalla de la Iglesia Universal y la Iglesia ha triunfado y seguirá triunfando, porque hoy en día todavía hay Iglesia Universal. Eso quiere decir que no importa si ha habido iglesias que han cometido apostasía y se han divorciado de su Señor, porque las hay, ¿no? Sabemos de iglesias que han abandonado al Señor y se han ido por otros caminos, se han vuelto, por ejemplo, al camino de la salvación por obras del judaísmo. Sabemos que ellos se han divorciado de su Señor, ¿no? Y que ahora viven bajo sus propias reglas y sus propios motivos, pero no por fe en las verdades bíblicas. A ellos se les ha quitado el candelabro, ¿no? Ellos ya no son parte de la Iglesia Universal. Pero la Iglesia Universal sigue triunfando y continúa triunfando, y los miembros de la Iglesia Universal vencen y tienen su recompensa. No solo esta, no solo desamor es árbol de la vida y paraíso de Dios, sino todas las 7 conquistas que vamos a ver. Tienen 7 recompensas y todas esas recompensas son para todos los miembros de la Iglesia. Y todo esto está fundamentado en la gran victoria que Cristo ha hecho por nosotros, quien es nuestro Señor, nuestro dueño, nuestro maestro. Y por eso nos puede llamar a victoria. No simplemente a esto no es uno, voy a empezar a quitar iglesias porque me aburrí de ellas. Es un Señor diciendo, yo he conquistado, ustedes pueden conquistar, porque les tengo una promesa, no al que lo intente, no al que ore mucho, no al que haga mucho, sino al vencedor sobre este desamor. Le voy a dar una recompensa y muchas más, porque hay más victorias por tener. No hay que perder las victorias que ya hicimos, ¿sí? No hay que dejar de pelear contra los falsos maestros, contra los herejes. No hay que dejar de perseverar, no hay que dejar de ser fiel y de hasta el cansancio ser fieles, incluso cuando el nombre de Jesús nos cause persecución. No hay que hacer eso. No hay que dejar de hacer eso, pero hay que seguir conquistando, porque la vida de la iglesia es conquista, la vida del creyente es conquista, y yo tengo que conquistar cada día más mi pecado. La iglesia tiene que conquistar cada día más su pecado para poder ser más luz y reflejar más a su Señor.
Y este es el primer mensaje, ¿no? Este es el mensaje de la iglesia de Efeso. Seguimos conquistando con nuestro Señor. Que oro que Dios nos ayude a ver esta gran necesidad que tenemos de conquista como iglesia. No solo local, sino universal.